Bueno, doctora, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad me tocó exponer lo que es traumatismo laringio externo. Bien, para empezar, sabemos que la laringe es una región estrecha, ¿no?, del tracto respiratorio que aloja el aparato fonatorio y funciona como un órgano protector de la vía aérea. El traumatismo laringio externo es una lesión aguda, rara, pero potencialmente fatal, misma que si no es reconocida a tiempo y tratada de manera adecuada puede tener una morbilidad importante a largo plazo, principalmente por una combinación de disfonía, aparición y estenosis, ¿no?, de la vía aérea, que puede ocurrir hasta un 25% de los casos. Y se dice que la tasa de mortalidad global es de un 20, no, de un 17,9%. Entonces, el mecanismo del trauma laringio se va a dividir en dos grupos. El trauma externo, el cual puede ser cerrado o penetrante, y el trauma interno, que puede ser causado por daño iatrogénico, térmico, cáustico, ¿no?, por cuerpos extraños. Entonces, aquí nos vamos a enfocar en lo que es el trauma laringio externo, ¿no? En cuanto a su etiología, eh, vamos a ver que los accidentes en vehículos, ¿no?, de motor han sido la principal causa de trauma laringio externo, principalmente por no utilizar, ¿no?, lo que es el cinturón de seguridad o por el uso incorrecto de este. Otro tipo de mecanismo es que es frecuente también, es debido a las lesiones de tendedero, se dice así, o close line, en el que un usuario de vehículo de dos ruedas, una moto, ¿no?, lineal, se enfrenta a un objeto horizontal fijo y estrellándose así, estrellando su cuello contra este, ¿no? Otros mecanismos más frecuentes son las lesiones por aplastamiento, intentos suicidas, por ahorcamiento, hechos de violencia con estrangulación, ¿no? O en prácticas deportistas, como en el hockey o sobre hielo, ¿no?, el baloncesto y también las artes marciales. Otras causas, bueno, eso es lo que les mencioné. En los protectores anatómicos de laringe se dice que está la mandíbula, el esternón y bueno, esta maniobra del cuello flexionado, ¿no?, para evitar estas lesiones. En las manifestaciones clínicas, em, bueno, en el espectro de manifestaciones van desde síntomas leves, ¿no?, hasta el paro cardiopulmonar debido a la obstrucción de la vía aérea. Dentro de este rango se incluyen lo que es la voz ronca, disfonía, dolor cervical, eh, eh, disnea, odinofagia, estridor, tos y hemoptisis, siendo más frecuentes los tres primeros que mencioné. En la exploración física, se puede observar equimosis, hematoma, edema, heridas cervicales, dolor y crepitación a la palpación, aplanamiento de la prominencia laringea, desviación de la laringe, alteraciones en en la movilidad y un enfisema subcutáneo, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se va a basar más que todo en la historia clínica, ¿no? Se basa en la historia clínica y debe incluir el mecanismo de lesión, o sea, que nos debe manifestar cómo fue que pasó. Es importante recalcar que dada la baja incidencia de este tipo de lesiones, se requiere de un alto nivel de sospecha, ¿no? Em, lo importante es asegurar lo que es la vía aérea. Una vez la vía aérea ha sido estabilizada como parte de los protocolos de manejo del paciente traumatizado, el siguiente paso es la toma de una radiografía de tórax y cuello, que nos puede mostrar la presencia, ¿no?, de un neumotórax, de neumomediastino, enfisema subcutáneo o desviación traqueal. La tomografía computarizada de tórax y cuello está indicada en los pacientes estables, ¿no?, y se puede diagnosticar así la mayoría de las fracturas y dislocaciones, además del daño a estructuras asociadas, ¿no?, siendo el esófago el sitio más común. Em, bueno, ¿qué más? Se dice también que se puede indicar una angiotomografía si se sospecha de daño vascular, ¿no? En estos casos la carótida es la más comprometida, ¿no? Es el vaso que con más frecuencia se lesiona. En su clasificación vamos a ver que, de acuerdo
bueno, se han propuesto diversas clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo al sitio, que es supraglótico, glótico y subglótico. Y de acuerdo a los tejidos lesionados, están en los cartílagos, ligamentos o nervios. O de acuerdo a la severidad, ¿no? Eh, Actualmente la clasificación que se considera de más utilidad y la más aceptada es la de Schaffer. Esta clasificación permite tomar decisiones de manejo basadas en lo que es el daño, ¿no? El daño, la severidad del daño, ¿no? Entonces, como podemos ver en la tabla, en el cuadrito, vemos que se divide en 5 grupos y según a esto se va a clasificar la severidad del daño. En el grupo uno tenemos hematomas, ¿no? O laceraciones endolaringias menores sin fracturas detectables. En el grupo 2 tenemos un edema más severo con hematomas, laceración eh, de mucosa menor sin exposición de cartílago o sin fracturas desplazadas. Tenemos un edema, en el tercer grupo tenemos un edema masivo con laceraciones y mucosas extensas. Va a haber exposición de cartílago, fracturas desplazadas o inmovilidad de cuerdas vocales. En el cuarto grupo tenemos igual que el grupo 3, pero una disrupción más severa de la laringe anterior, fracturas inestables y con 2 o más fracturas lineales o daño mucoso severo. Y en el grupo 5 tenemos lo que es la separación laringotraqueal completa, ¿no? En cuanto al tratamiento, dentro de la atención inicial del paciente con trauma laringio, se encuentra lo que es en primer lugar la evaluación y la protección de la vía aérea, ¿no? Como les había mencionado. Ah, existen varios datos que nos hacen pensar que la vía aérea se puede encontrar comprometida, ¿no? Como es el estado de alerta del paciente. También podemos evaluar lo que es la escala coma de Glasgow, ¿no? Que sabemos que con un puntaje de ocho puntos a menos, pues amerita lo que es la intubación, ¿no? También tenemos datos francos de dificultad respiratoria, dificultad para la fonación o la existencia de objetos extraños, ¿no? O fluidos en la vía aérea. Em, la ruptura, por ejemplo, del tracto respiratorio, em, más allá, más allá de lo que es la carina, también está indicado lo que es la colocación de un tubo endotraqueal, ¿no? El tratamiento general va a depender del mecanismo, el sitio de la lesión y la presencia de otras lesiones asociadas. Bien, a ver, en algunas ocasiones la extensión de la lesión puede no conocerse de todo, ¿no? Antes de los estudios de imagen, como habíamos visto, por lo que se considera prudente en estos casos la realización de una traqueotomía. Eh, bueno, se han propuesto las líneas de tratamiento de acuerdo a la clasificación de Schaffer-Fuhrman, que es otra clasificación diferente a la anterior, en las cuales vamos a observar en esta tabla 5 grupos también con su respectiva evaluación y su respectivo manejo como tratamiento. En el grupo 1 tenemos, por ejemplo, una evaluación con la laringoscopía con fibra óptica flexible, el cual el manejo va a ser médico sin intervención quirúrgica. Los tratamientos complementarios incluyen esteroides, antibióticos, humidificación y reposo de la voz. En el grupo 2 tenemos lo que es una laringoscopía directa con esofagoscopía. El manejo va a ser hacer evaluaciones periódicas, ¿no? Ya que las lesiones pueden empeorar con el tiempo. Estas lesiones pocas veces requieren traqueostomía. Mismos tratamientos médicos complementarios que se describe arriba, ¿no? Los antibióticos, esteroides y todo eso. En el grupo 3 tenemos la evaluación con laringoscopia directa y esofagoscopía en quirófano. En el manejo se requiere a menudo una traqueostomía y reparación quirúrgica. Las siguientes lesiones de la laringe requieren reparación quirúrgica en casos de ruptura de la comisura anterior, en las laceraciones endolaringias importantes, en desgarros de cuerdas bucales y fracturas desplazadas también, ¿no? En el grupo 4 se ve la evaluación con laringoscopia directa y esofagoscopia en quirófano, que es similar al anterior, pero el manejo siempre se requiere traqueostomía, ¿no? Aquí siempre se requiere la reparación quirúrgica con colocación de un stent para mantener la integridad de la laringe, ¿no? Por último, el grupo 5, estos pacientes se presentan con dificultad respiratoria severa y por lo tanto la valoración endoscópica es retrasada hasta que se haya asegurado la vía aérea, ¿no?
Y el manejo nos dice que la disrupción de la vía aérea suele ocurrir por arriba o por abajo del cartílago cricoides, ya sea en la membrana cricotiroidea o en la unión, o en la unión cricotraqueal. La vía aérea por lo general se establece temporalmente mediante un tubo endotraqueal que se inserta a través del cuello de manera directa en la tráquea, ¿no? Posteriormente se realiza una reparación laringotraqueal a través de una incisión cervical baja. Y bueno, por último, el tratamiento quirúrgico, el abordaje no nos debe permitir, ¿no?, lo que es el acceso a todo el eje laringotraqueal y a las lesiones asociadas. Eh, se hace una, a ver, bueno, se hace una incisión horizontal sobre la zona media del cartílago tiroides, de preferencia en un pliegue, ¿no?, cutáneo para proporcionar un aspecto estético. Se levantan colgajos subplastimales superiores e inferiores extendiéndose lateralmente a las venas yugulares anteriores. Se incide la línea media desde el hueso ioides por arriba hasta las inserciones esternoclaviculares por abajo. El acceso de las lesiones glotosupraglóticas es directo por el foco de fractura si es paramedial o por una tirotomía vertical medial. Debe realizarse sin tensión, con hilo reabsorbible, montado en una aguja redonda y no triangular, ¿no?, para limitar los riesgos del desgarro. Como vemos aquí, es una colocación colocación de tutor o conformador laríngeo, ¿no? Puede ser fabricado como es en el, no, puede realizarse con un tubo, ¿no?, de silicón o dedo de guante relleno de gasa, ¿no?, o esponja. Y este tutor se mantiene, como vemos, con dos hilos a cada lado que atraviesan las alas tiroideas, ¿no?, y la piel, a la que se fijan con botones y eso, ¿no?, como vemos en la imagen. Dentro de las complicaciones, vamos a ver que van desde muy leves hasta devastadoras. Vemos que en algún grado de tejido de granulación a medida que se cicatriza va provocando un efecto de masa obstructiva en algunos casos. Las fístulas traqueocutáneas o laringocutáneas, por fortuna son raras, ¿no?, pero sí son posibles también. La lesión esofágica no detecta en una complicación potencialmente devastadora. Hay un 14% con trauma laringotraqueal y en un 6,5% de los pacientes con trauma penetrante en el cuello, ¿no? También se puede observar dentro de las complicaciones que crepitaciones, dolor, disfagia, una aspiración, y en los pacientes con diagnóstico retardado puede haber signos de sepsis, ¿no? Y bueno, eso sería todo, doctor. Responde la primera pregunta Yandel Aedo. Sí, doctora, presente, buenas tardes. No, el trauma interno puede ser provocado por excepto iatrogénico, térmico, accidente de tránsito, cáustico y cuerpos extraños. La opción sería accidente de tránsito, doctora. ¿Y ¿y cómo sería el traumatismo interno iatrogénico? Por colocación de dispositivos. ¿Qué clase de dispositivos? A ver, ¿qué dice Steven? Sí, doctora, como había mencionado, ¿no? El más clásico de trauma externo sería lo que es por accidente de tránsito. En el caso del iatrogénico, que es el interno, pues, como dice la compañera, por dispositivos, por a veces mala praxis y procedimientos, ¿no? Procedimientos que realizan como un tipo de endoscopías y Pero, cosas por así. ejemplo, ¿y cuál sería el trauma? Pues a ver, yo le hago intubación endotraqueal, ¿qué hago? Le fracturo el cartílago, le lacero la mucosa. Laceraciones, sí. Eso, a ver, defíneme en cada uno de ellos qué cosa es lo que pasa. Por ejemplo, en iatrogénico puede ser lo que son o sea, laceración, ¿no? Laceración, como usted dice, una colocación de tubo endotraqueal, más que todo se lacera, ¿no? Lo que es toda la mucosa interna, ¿no?, que existe ahí.
Entonces, eso podría ser un trauma interno. Ya. ¿Y en el térmico cómo es? ¿Y en qué casos? Podría ser, mm, ¿Cómo llega calor al laringe por la parte interna? pues bueno, podría ser por quemaduras, ¿no, doctora? Por ingerir líquidos o comidas muy calientes. eh, A ver, comida ya. Ingiero una comida caliente. ¿Me quemaría la faringe o la laringe? ¿O las dos? no. Sería la faringe, doctora. Claro, ¿y cómo sería en todo caso? Porque tu tema es laringe. ¿Cómo Ah, sería sí. una quemadura térmica de laringe? Am, A ver, tú eres el experto en el tema. ujú, Tú mismo lo has puesto allí. sería estar expuesto a un calor excesivo, ¿no? Donde podamos, Ejemplo, mm, por ejemplo, doctora, quizás en los saunas que pueden existir, en los saunas. Bueno, pero es tan caliente y ya no entraría la gente al sauna. claro, doctora, pero no sé, podría ocurrir tal vez, no estoy seguro. Eh, Ya. ¿Y los cáusticos cómo queman la laringe? mm, ¿Cómo es la lesión de los cáusticos en la laringe? bueno, casi similar, ¿no? Cuando se ingieren sustancias cáusticas, ¿no? Que puedan quemar la lengua, la boca, el Ya. esófago. Eso, lengua, boca, esófago. Pero tu tema es laringe. ¿Cómo se quema la laringe con los cáusticos? ¿Se podría quemar? Y en los cuerpos Claro. extraños, ¿cómo es? De igual manera, ¿no, doctora? Cuando por accidente o se ingieren, ¿no? Más que todo, por ejemplo, en los niños puede ocurrir eso, ¿no? Lo que se ingieren monedas, pilas. mm, Ya. Acabas de dar dos ejemplos. ¿Y cómo sería la lesión en cada uno de ellos? Ay, ¿qué pasó? A ver, una moneda, por ejemplo, ¿causaría qué tipo de lesión? A eso voy. ¿Qué causaría? No sé, pues una laceración, causa una perforación, causa qué cosa. ¿Y la pila qué causaría? claro, la moneda podría causar una iatrogenia, ¿no? Un trauma Iatrogenia. interno. El médico le mete la moneda al No, paciente. no, perdón, o sea, no exactamente así, ¿no? Sino que puede generar lo que es una laceración de la mucosa, una perforación y como un cuerpo extraño, ¿no? Obstruir, una obstrucción, ¿no? Y en el caso de la pila podría ser una lesión térmica Térmica. o- sí, lesión. A ver, Steven, en la próxima clase nos aclaras mejor eso, ¿no? Sí, Causas no, de, sí. causas de trauma laringio interno. Ok, Siguiente pregunta, la responde Fernando
Mota. Ahorita vamos a hacer eso. Hola. ¿En qué consiste las lesiones de tendedero o Klotz-Line? Básicamente se trata de... Es, el ejemplo más clásico es de un usuario de motocicleta, ¿no? Que, que puede estar andando y se encuentra con un objeto horizontal que va a estrellarse o a golpear este objeto en horizontal en la parte del cuello. Ya. El tendedero viene de tender la ropa. Antes en los patios había esos cordeles amarrados en algo para tender la ropa. Y cuando algún desprevenido va corriendo con ese cordel, se da en el cuello y es la famosa esta lesión de tendedero, por eso se llama así, ¿no? Con algo que entra en el cuello. Usuario del vehículo de 2 ruedas se enfrenta a un objeto horizontal. Bueno, da algo parecido, podría ser, ¿no? Con el timón del cuello, algo que le lacere fuerte o le golpee fuertemente el cuello. Muy bien. A ver, siguiente pregunta, la responde Dulia Pacheco. ¿Dulia está? Faltó. A ver. Doctora, ¿me escuchas? Está bien. Sí, estaba Dulia. Dime. No, es mi internet está bien. Ya. La tercera, ¿no? Los protectores anatómicos de la laringe son, a excepción de mandíbula, esternón, sería el cuello extendido, doctora, no protege cuando está extendido. ¿Qué dice el expositor? A ver, Steven, explique esa pregunta. Sí, doctora, como yo he mencionado casi al inicio de la exposición, pues la bibliografía nos dice que la mandíbula pues es un protector anatómico, ¿no? Tanto como el esternón, ya que son partes duras del cuerpo que nos pueda proteger. Y sin embargo, lo que es el cuello extendido, que vamos a estar expuestos, ¿no? Expuestos a cualquier trauma que pueda afrontar el cuello. Y el cuello flexionado, por el contrario, pues nos va a ayudar, ¿no? A cualquiera de estos traumas, ¿no? A protegernos, como dice un protector anatómico. Ya, ¿y nos protege de qué tipo de trauma? De lo que son ahorcamientos, estrangulaciones y todo eso. Ya, muy bien. Entonces, en un asalto, cuando uno quiere cogotearlo, lo ideal es flexionar el cuello y no extender para que no den tiempo a que a uno lo cogotee, ¿no es cierto? Muy bien. Siguiente pregunta. La responde José Cruz. José Cruz, ¿dónde está? No, Liz Cruz, ¿o tenemos algún Cruz? Janet Cruz. Doctora, ¿sí me escucha? Sí. Sí, doctora. La pregunta número 5. La 4. El paro cardiopulmonar es una de las manifestaciones clínicas más devastadoras de traumatismo laríngeo externo. ¿Sería verdadero, doctora? ¿Qué dice Steven? Sí, doctora, de igual manera lo mencioné, ¿no? Que es de los síntomas más leves a los más devastadores, el paro el paro cardiopulmonar, pues es una de las manifestaciones clínicas más devastadoras de estos, ¿no? Del traumatismo laríngeo externo. Y en un traumatismo laríngeo externo, por qué se produce un paro cardiorrespiratorio? Bueno, en un inicio puede haber lo que es obstrucción de la vía aérea, ¿no? Si no hay buena ventilación y no se hace lo que es la estabilización de la vía aérea, pues esto nos puede provocar a un paro, ¿no? Cardiorrespiratorio,
y bueno, luego dar lugar a un cardiopulmonar también, ¿no? Cardiorrespiratorio, cardiopulmonar. A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, cardiorrespiratorio, como dice el nombre, ¿no? No va a haber ventilación aérea, entonces va a ocurrir lo que es un paro, ¿no? Cardiorrespiratorio, ¿no? Em, Cardiorrespiratorio, o sea que se para el corazón y se para la respiración. ¿Eso pasa en la laringe? ¿En qué orden? ¿Los dos simultáneos? ¿Cómo es? Claro, o sea, como dije, ¿no? O sea, si hay una obstrucción en la vía aérea, pues va a ocurrir, se va a desencadenar todo esto, ¿no? ¿Todo esto qué? ¿Es El el paro. primero y por qué el segundo? Mm, Bueno, sabemos que esto va a ser un reflejo vagal, ¿no? Por los varoreceptores, ¿no? A nivel de la ampolla carotidia, entonces esto va a ocasionar, desencadenar, ¿no? El paro. ¿Por reflejo vagal o por obstrucción? Tú hace un momento acabas de decir por obstrucción laringea. Claro, doctora, pero va a ser en sí un reflejo vagal, ¿no? Pero Muy bien, a ver, eso nos vas a aclarar también en la próxima. Siguiente pregunta, responde Tizoc Melissa. Melissa, siguiente pregunta. Doctor, está hablando por el chat. Está hablando. Bueno, no veo y en todo caso, ¿qué cosa está hablando? Solo ha dicho doctora. Bueno, no entiendo. A ver, en todo caso, responda Uriel. Uriel. Presente, doctora. Presente, doctora. ¿Me escuchó? Sí, sí. Ok, doctora. Bueno, en la exploración física, ¿no? La exploración física vamos a encontrar, si vamos a encontrar la percusión, también vamos a encontrar heridas cervicales, vamos a encontrar desviación a la faringe y enfisema subcutáneo. Lo que no vamos a encontrar va a ser la elevación de la prominencia faríngea. ¿Qué dice el expositor? sí, doctora, ¿no? Estaría bien, no va a haber una elevación, ¿no? Sino va a haber una disminución de la prominencia laringea en la exploración física. Prominencia laringea, ¿a qué te refieres con eso? ¿A la manzana de Adán, al cartílago tiroides? Al cartílago, sí, doctora, ese mismo cartílago que no, bueno, se dice, ¿no? Que es una prominencia, pero en este caso, al hacer la evaluación física, se va a encontrar disminuida, ¿no? O sea, elevación de la laringe propiamente durante la deglución, durante la respiración. Durante la deglución, doctora. Durante la deglución, exploración física, vamos a encontrar exploración física. Digo eso, ya bueno, está bien. Siguiente pregunta, a ver, responde Juan Diego. Doctor, doctora, disculpe, mi micro estaba malogrado. Estoy entrando desde mi celular. Mi laptop se congeló. Me llamo, soy Yubet. Ya responde Yubetsi. Ya, según la clasificación de Shepard, el grupo 1 corresponde a hematomas o laceraciones endolaringeas menores con fracturas detectables. ¿Sería verdadero, doctora? A ver, ¿qué dice el expositor? Mm, bueno, no está exactamente en el grupo 1, corresponde al grupo 2, que había mencionado que bueno, corresponde a lo que son hematomas con laceraciones endolaringeas.
menores con fracturas detectables. Eso es en el grupo 2. Ya, o sea, sería falso. Bueno, siguiente pregunta. La responde Stephen Mesa. Mesa. No. Mesa, sí. ¿Ah? Y si no, a ver, Luis Fernando Mota. Inés. Sí. Ya, Mesa faltó. Luis Fernando, responda a esa pregunta. ¿Cuál es en algunas ocasiones la extensión? Año presente, doctora, disculpe. Ya, sigue Luis Fernando, ya. Algunas ocasiones la extensión de la lesión puede no conocerse del todo antes de los estudios de imagen, por lo que se considera prudente en estos casos la realización de una considera prudente una extensión una traqueotomía. A ver, ¿qué dice el expositor? ¿A qué se refiere con eso? Sí, doctora. Como dije, ¿no? En el manejo, en primera instancia, lo que es estabilizar lo que es la vía aérea. Si hubiesen algunos objetos extraños o líquidos, podría, pues, esto. La pregunta, si en ocasiones la extensión de la lesión puede no. Siguiente pregunta, la responde Lorena Vaca. Sí, doctora, Lorena. te voy. En los pacientes, no, perdón. Según la clasificación de Schaufer-Furman, el grupo 1, 2 y 3 corresponden a manejo conservador y los otros dos a una reparación quirúrgica. Ya. Falso, doctora. ¿Qué dice el expositor? Sí, doctora, sería falso, ¿no? Porque en la clasificación de Schoeffer-Furman, el grupo 1 y 2 es lo que se considera un manejo conservador, y mientras los otros grupos 3, 4 y 5 ya es un manejo con reparación quirúrgica. Ya, siguiente pregunta, la responde Carla Serna. Presente, doctora, buenas tardes. En los pacientes con diagnóstico retardado puede ocurrir crepitación, dolor, disfagia, signos de sepsis. Vendría a ser signo de sepsis. ¿Qué dice? Sí, doctora, como mencioné, ¿no? La crepitación, el dolor, la disfagia, pues son signos más agudos, mientras que si se hace un diagnóstico tardío o retardado, pues puede haber signos de sepsis, ¿no? Ya. A ver, en un trauma, ¿dónde está? Pacientes con diagnóstico retardado. Retardado, se asume de trauma laringio, ¿no? ¿Interno o externo? Externo, doctora, ¿no? En este Ya. caso. ¿Por qué habría crepitación? ¿O por qué hay crepitación? ¿O qué significa encontrar crepitación en un trauma laringio externo? Mm, A ver, tú has expuesto eso. sí. ¿Qué significa? Bueno, pero no son, ¿Qué es crepitación? A ver. son sonidos, ¿no? Producidos en distintas situaciones médicas, ¿no? Que nos van a permitir el diagnóstico de diversas enfermedades, ¿no?
Bueno, es muy vago se lo dice- que tú has dicho, no dice nada en concreto. ¿Qué significa crepitación? mm, ruidos respiratorios, doctora. A ver, crepitación, Que es- diferencia con crepitantes respiratorios. A ver, esa pregunta más nos haces, esa duda más nos que tiene- resuelves en el próximo. doctora, sería de A ver, que sí, que bueno, que el cartílago, pues, sufrió, como se dice, una ruptura o algo así, ya. Bien, igual, para la próxima nos haces la diferencia de crepitación y crepitante y definición, por supuesto, de cada una de ellas. Dolor, ¿por qué hay dolor? En un, bueno, trauma externo laringio, se supone. ¿Qué más? bueno, dolor por el mismo hecho de que si existe un trauma, pues, obviamente esto va a crear va a desencadenar el dolor, ¿no? Ya, perfecto. Tanto, Es obvio que el trauma causa dolor. Muy bien. ¿Por qué habría disfagia en un trauma laringio externo? por el mismo hecho de que va a haber dolor, ¿no? Va a haber incomodidad al pasar los alimentos y entonces va a tener dificultad para pasar alimentos. A ver, ¿me has dicho dolor en disfagia? ¿Qué es disfagia? Mm, dificultad, doctora, ¿no? Dificultad para poder pasar los alimentos, ¿no? Ya. Y en un trauma laringio externo, ¿va a haber disfagia o dinofagia o ambos? ¿Y por qué? Mm, bueno, sí, existen ambos, ¿no? Según lo que mencioné en la exposición, odinofagia, pues que por el mismo hecho de que va a haber el dolor, eh, el paciente no va a querer ingerir alimentos, ¿no? Sin embargo, la disfagia, pues va a haber una dificultad al paso, ¿no? Por algún tipo de obstrucción tal vez, y va a haber una dificultad también del paso de alimentos, ¿no? Ya, eso lo hemos hecho, me parece, en la clase pasada que hemos visto de evolución. Muy bien, a ver, siguiente pregunta. La responde Rodrigo Castilla. Doctora, ya son las 10 preguntas. Ah, ya son las 10 ya. Muy bien, entonces el siguiente expositor. Gracias, deja de compartir. Muy bien, siguiente. Está bien, doctor, ya lo presento. Muy bien. En nuestra clase pasada estoy segura que hemos descrito y hemos mostrado incluso un video de la deglución y cómo la deglución, sin que la comida pase por el tracto, por la laringe, cómo influye en patología laringea, ¿no? Bien, a ver, parálisis de cuerda vocal. Adelante, Yuri. Está bien, doctor. Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Para continuar con las exposiciones, yo les voy a hablar sobre la parálisis de cuerdas vocales. Bien, primero vamos a hacer un recuerdo anatómico y vamos a ver que las cuerdas vocales van a corresponder a una serie de repliegues membranosos que se van a localizar al interior de la laringe y en la parte superior de la tráquea, ¿no? Y esta pues se une posteriormente a los cartílagos aritenoides y de manera anterior al cartílago tiroides. Como podemos ver, pues este se va a encontrar topográficamente en la laringe y dentro de esta vamos a ver que en los cartílagos aritenoides van a tener acá una apófisis para las cuerdas vocales y esto va a llevar a que se inserten las cuerdas vocales y lo va a llevar hacia el vértice de los cartílagos tiroides para poder formar, ¿no?, este tipo de triángulo donde el vértice va a ser anterior y la base va a ser posterior. Como vemos, acá vamos a tener, ¿no?, que dentro de la anatomía algo muy importante en la parálisis es la inervación. ¿Y por qué es esto importante? Porque la movilidad de las cuerdas vocales se va a dar por la inervación motora del nervio vago en sí sobre lo que sería la musculatura del laringio. En estos músculos
pues vamos a ver, ¿no? Que van a estar principalmente inervados por la rama del nervio laringio recurrente, pero también va a haber un caso especial, el cual va a estar inervado por el nervio laringio superior, ya que en todo el trayecto, ¿no? En estos nervios, en esas ramas, pues vamos a ver, ¿no? Que el lado izquierdo va a ser más largo, ¿no? Como sabemos por anatomía, este va a ir y va a pasar por debajo del arco carotidio y va a ascender, ¿no? Hacia los músculos. Entonces, vamos a ver, ¿no? Que este va a ser más propenso a tener algún tipo de lesión. Y dentro de esos músculos que ayudan a tensar las cuerdas vocales, ¿no? Y vamos a ver que son parte de la patología, son estos, ¿no? El músculo vocal, vamos a tener también, ¿no? Los músculos aritenoides transversos, los oblicuos, ¿no? Y el cricotidio posterior. Hablando de la fisiología, las cuerdas vocales van a participar en la respiración y en la fonación. En la respiración, esto porque va a haber, ¿no? Mientras cuando nosotros respiramos, las cuerdas vocales tienen que estar abiertas para poder permitir el paso de aire y se van a cerrar para fonación, ¿no? Esto para que haya esa vibración, ¿no? Por parte de las cuerdas vocales y se generen los sonidos. Entonces, a pasar ya a lo que sería la patología, y primero vamos a ver cuál es la definición de la parálisis, ¿no? Esta parálisis de cuerdas vocales se va a definir como la pérdida de movimiento del pliegue vocal secundario a la disrupción de la inervación motora laringio. En este caso vamos a hablar de dos que serían la unilateral y la bilateral, ¿no? Como su nombre lo dice, bilateral es cuando se afectan las dos cuerdas vocales y la unilateral cuando solamente hay afección de una, como podemos visualizar en la respiración como en la fonación. Entonces vamos a pasar primero a lo que sería la parálisis de cuerdas vocales unilateral. En esta, pues como ya dijimos, no es por una denervación motora. En el caso, pues como va a ser solamente unilateral y solamente va a ser en especial lesionado lo que sería un nervio laringio recurrente, vamos a ver, ¿no? Que va a haber diferentes posiciones de las cuerdas vocales. En esta podemos tener, ¿no? 4. En la medial, en el cual la cuerda vocal se encuentra aproximadamente en la línea media, va a tener una lateralización que va a ser menor al 10%. La mediana ya se va a separar un poco más de la línea media y ya va a haber una abertura del 10 al 20%. Cuando hablamos de las intermedias, nosotros ya estamos hablando que esto puede ser uno simple o grave, en el cual vamos a tener unos 2 porcentajes. En el simple ya hay una separación de un 20-25% más de la línea media, en la cuando ya va del 35 al 75%. Y cadavérica decimos cuando ya hay una reducción total, ¿no? Cuando hay más del 75% de separación a partir de la línea media, nosotros hablamos de esta lesión. Bien, entonces hablemos también, ¿no? Acá tengo un video para poder ver, ¿no? Cómo es una parálisis unilateral de cuerda vocal. Entonces, en este caso, se le hacen, para la visualización, el paciente se le pide que intente decir algunas vocales para poder ver este movimiento de las cuerdas vocales. En este caso, como vemos, la paciente pues está teniendo, ¿no? una parálisis de cuerda. Bueno, dentro de las etiologías, vamos a ver que en general podemos tener 3 tipos, ¿no? Ya sea por disfunción del núcleo del tallo hacia arriba, puede ser, ¿no? En el sistema nervioso, y también no puede ser una disfunción del nervio vago y también la afección del nervio recurrente laringio, ¿no? Dentro de su recorrido. Acá, ¿no? Acordándonos que, como les dije, el nervio laringio superior da sensibilidad, supraglótica y también no va a inervar que sería el músculo tiroideo. Cuando hablemos de las causas, vamos a ver que la causa principal va a ser iatrogénica. En esta, pues vamos a tener, ¿no? Las cirugía de una cervical anterior. También tenemos lo que serían la malignidad. En este caso, todo pulmonar y es en el lado izquierdo, porque nosotros vimos que el recorrido del nervio laringio recurrente izquierdo es un poco más alargado que el derecho.
En este caso, pues dentro de esta malignidad, el carcinoma broncogénico de pulmón es una de las causas principales. Cuando no hablamos de algunos tipos de no pulmonares, estamos hablando del carcinoma papilar del tiroides, el carcinoma esofágico y también los gangliomas. También tenemos causas idiopáticas y también algunas neoplasias laringias, las cuales pueden ser los tumores de tiroides, el tumor de esófago, ¿no? Y también algunos tumores en base de cráneo. Algo que también se tiene que hacer en este tipo de parálisis es una evaluación en neurología, ¿no? Y en este caso también otras cosas podría ser una malformación de Arnold-Chiari, esclerosis lateral amiotrófica, un Guillain-Barré, una enfermedad de Parkinson, podría ser una parálisis vulvar progresiva y una esclerosis múltiple, ¿no? Y dentro de las causas idiopáticas que dijimos que es una también de las causas que más frecuentemente se presentan es miscelánea, que ya son más que todo diagnósticos de exclusión. Podemos tener una infección por herpes, enfermedades sistémicas, ¿no? En este caso la artritis reumatoide también está ligado a la sarcoidosis, la tuberculosis. En la historia clínica, lo que prima es la historia clínica y también el examen físico, ¿no? Y su síntoma principal de este tipo de parálisis es la disfonía. En este caso, pues con estos pacientes también pueden tener otros síntomas, como es la fatiga vocal, la voz entrecortada, la voz débil, la dificultad para respirar, pero el principal es la disfonía. Y con el tiempo, la mayoría de estos pacientes van a progresar a tener un tono de voz anormal, que va a ser más fuerte, ¿no? Porque va a estar utilizando ya estructuras compensadoras. En este caso, su voz va a ser áspera, de tono bloqueado y de baja frecuencia. Dentro del examen físico se tiene que examinar si es que hay masas o adenopatías, la movilidad del paladar, la parálisis del paladar, la parálisis de cuerdas vocales, y también se tiene que examinar los pares craneales, ¿no? que están ahí que bordean, ¿no? Lo que sería toda la cavidad, en este caso el 10º, el 11º y el 12º par. Porque la evolución inicial va a comenzar con el reconocimiento de la movilidad, de la motilidad, no del acuerdo vocal. Entonces, como vimos acá, ¿no? Hay esa parálisis. Y de acuerdo al tipo de parálisis que nosotros tengamos, ¿no? Y de acuerdo a la posición de la parálisis, podemos decir si es una parálisis de nervio laringio recurrente o del nervio laringio superior y recurrente, o solamente del nervio laringio superior. En este caso, en la parálisis del nervio laringio recurrente, más que todo va a estar en una posición paramediana y se va a preservar la aducción del músculo tiroideo y la parálisis cordal periférica, ¿no? Recordando que el nervio laringio superior nos da lo que sería la inervación del músculo cricotiroideo. La parálisis de ambos nervios, vamos a ver que va a provocar una posición ya cadavérica, en el cual vamos a ver, ¿no? que va a estar en más de 75% ya alejado de la línea media, y en la parálisis de solamente el nervio laringio superior, vamos a ver que esta se va a dar por la pérdida de la inervación de ese músculo, ¿no? que inerva. Y vamos a ver, ¿no? que en este va a haber una pérdida de la tensión de la cuerda vocal, va a haber deformidades arqueadas, una pérdida de la inervación sensorial. Entre otras pruebas que se pueden utilizar está la electromiografía y también los estudios de imagen. En la electromiografía vamos a ver que es un método para detectar lo que sería la denervación completa o la reinervación del músculo tiroaritenoideo. Se debe realizar 1 a 6 meses después del inicio de la parálisis cordal, y esto más que todo va a servir para ver el pronóstico del paciente, ¿no? Se va a ver también, ¿no? la diferencia entre lo que sería el parálisis cordal y la patología de la articulación cricoaritenoidea. En lo que serían los estudios de imagen, hay casos en los que no se encuentra, esto se da, ¿no? en casos en los que no se encuentra una causa de la parálisis cordal. Puedes utilizar una tomografía con contraste, una resonancia magnética, esta que pues, nos abarque cráneo, mediastino superior, y también podríamos utilizar una radiografía de tórax. En el tratamiento de la parálisis de cuerdas vocales unilateral, vamos a ver que se va a dividir en categorías. Primero va a haber observación de 6 a 12 meses y se reserva solamente el tratamiento para pacientes que tienen una disfonía continua. Es también, ¿no? Se le debe enviar hacia el foniatra y a la terapia de deglución.
y a la intervención quirúrgica temprana, ¿no? Esas son las tres categorías que tenemos de tratamiento. Y cuando nosotros determinamos si hay necesidad de una intervención quirúrgica, cuando pues encontramos una aspiración clara demostrada, cuando hay una evidencia de lesión de inervación, o también, ¿no?, cuando consideramos que en pacientes profesionales de la voz, ¿no?, aquellos pacientes que su trabajo consta de hablar, de cantar, entonces en esos pacientes sí se puede, ¿no?, ver la intervención un poco más temprana, y también no se puede hacer con procedimientos temporales como la inyección de aumento de materiales temporales para poder cerrar un poco más esa abertura que hay hacia la línea media y que pues las cuerdas vocales. Vamos a ver también, ¿no?, que dentro de lo que sería Antes de que pases a la tiroplastía, a ver, regresa ahí a tu tratamiento. Dices, tratamiento se divide en 3 categorías. Antes de hacer el tratamiento tendríamos que hacer el diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de parálisis de cuerda vocal? Por observación, doctora, la laringoscopía. Ya, perfecto. Viendo, yo sé que no se mueve, pero parte del diagnóstico es el tratamiento etiológico. Yo no solo me puedo quedar con que no se mueven y punto. Tengo que saber por qué no se mueven, cuáles serían las causas de esa. Sí, doctora, dijimos que las causas principales son tener antecedente hidrogénico, también, ¿no?, las neoplasias también son muy... ¿Antecedente? Iatrogénico por algún procedimiento quirúrgico. Ya, entonces, si es que, por ejemplo, ahí, ahora pasa a tu siguiente pregunta o diapositiva. Si si la causa es iatrogénica, observación de 6 a 12 meses, ¿de qué te sirve? Eso es, doctora, cuando la causa no es iatrogénica, podríamos estar evaluando. Si es iatrogénica, ahí sí ya podríamos empezar. Entonces, cada una de las causas amerita un tipo de tratamiento. Entonces, yo creo que esta división de tu tratamiento solo sería en una parálisis, en algunos tipos de parálisis. Entonces, a ver, volviendo a tus causas, ¿qué causas tenemos de parálisis? Tenemos causas neurológicas, tenemos causas iatrogénicas, causas de malignidad, incluso tenemos causas neurológicas. Ya, entonces mira, ahí dice causa por malignidad. ¿A qué te refieres con malignidad? A neoplasias, doctora. Cáncer. Neoplasia. Si sospechas en una neoplasia, ¿vas a darte un tiempo de esperar de 6 a 12 meses? Sería incongruente, ¿verdad? Sí, doctora. En todo caso, si es que encuentras una parálisis de cuerda vocal y sospechas de tumoración, primero habría que definir tumoración dónde, para según eso hacer el tratamiento. ¿Qué neoplasias podrían causar parálisis de cuerda vocal? A ver, regresa a tus causas. Sí, doctora. El carcinoma broncogénico de pulmón, también el carcinoma papilar de tiroides. Ya, de pulmón, ¿qué más? El carcinoma papilar de tiroides también. No que no sea. Perfecto. Carcinomas esofágicos y también algunos pregangliomas. Ya. Muy bien, a ver, en tus primeras neoplasias no laringias, tumor de tiroides, esófago, antes en la parte anatómica. A ver, si encuentras, primero, el paciente acude por una disfonía de un par de meses, encuentras que la parálisis está en la cuerda vocal derecha, ¿en qué sospechas? ¿Qué tipo de probable neoplasia, digamos? Tiroides sería, doctor, podría ser esofágico. Bueno, no mucho, corrido del nervio, del nervio laríngeo derecho no baja hacia... Perfecto, perfecto. Y el izquierdo sí, ¿no es cierto? Entonces, si encuentras una parálisis de cuerda vocal izquierda, ¿qué conducta tomas?
Bueno, yo le tomaría una radiografía primero para ver si es que hay algo, si es que podemos ¿Radiografía de qué? visualizarnos el tórax. De tórax. ¿Buscando qué? Algún proceso neoplásico, más que todo en el pulmón izquierdo, en el ápice. Ya, entonces, ante parálisis de cuerda vocal izquierda, 1, radiografía de tórax. 2, ¿qué pedirías? ¿Qué más? Podríamos, tomografía, doctora. Tomografía, bueno, antes que eso, más simple. Radiografía, bueno, puede Una ayudar. ¿O ecografía. tomografía de qué? ¿De pulmón? ¿O de dónde vas a tomar la tomografía? De tórax. Ya, radiografía de tórax, tomografía de pulmón. Ya, bueno, casi los dos van enfocados a lo mismo. ¿Qué más? Una ecografía, ¿Qué? doctora. ¿Ecografía de qué? Tiroides. Tiroides, perfecto. ¿Ya? Entonces, muy bien, eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Uno encuentra una parálisis de cuerda vocal, hay que buscar por qué, ¿no? Generalmente las causas neurológicas ya las vemos un poco por descarte. Lo primero que habría que pensar es una tumoración de las que acabas de mencionar. Entonces, para ubicar, ver de dónde es el tumor, una de las primeras cosas, ecografía de tiroides, porque la tiroides está allí, junto a los nervios recurrentes laringeos, y patología de la tiroides puede darnos parálisis de cuerda vocal. Entonces, su ecografía de tiroides. Y si es que es del lado izquierdo, bueno, bajamos un poco más al tórax, que podría ser la radiografía simple o la tomografía que tú has mencionado. Bien, entonces, y muchas veces encuentras un nódulo de tiroides o hasta diagnóstico de carcinoma papilar, le hacen la tiroidectomía, total o unilateral. Entonces, post-tiroidectomía, si encuentras parálisis de alguna de las cuerdas vocales o de ambas, lo más probable es pues que se llevaron al recurrente laringio, ¿no? Del lado que encuentras la parálisis o ambos lados, si es que la tiroidectomía podría ser bilateral. En ese caso sería la iatrogenia, ¿no? O cuando operan de otra cosa, no sé, glomus, algún tipo de otro tipo de tumoración que esté cerca ahí cervical. Entonces, en esa tu conducta de tratamiento, yo creo que sería, no sé, mejorarla. Muy bien, entonces, ¿qué más? Tiroidectomía, a ver, nos explicaría solo si es que el problema fuera cáncer de tiroides y debemos sacar la tiroides. Y por cierto, en ese caso, pues tratar de respetar los laringios. Bueno, no vamos a hacer este tratamiento. A ver, pues sigue. Otra. Está bien, doctor. Este es el tratamiento quirúrgico que se hace más comúnmente y es la tiroplastía de medialización, donde es un procedimiento de elección, de elección para lo que sería la parálisis vocal unilateral y es considerado también como una tiroplastía de tipo 1, ¿no? Esto va a ser reversible y también no tenemos que ver que en el postoperatorio se debe colocar, ¿no? Dexametasona para evitar, ¿no? Esa constricción de la laringe. Y también se puede hacer, ¿no? La aducción aritenoidea, en el cual consiste, como vemos en la imagen, en colocar una sutura desde el proceso muscular aritenoideo en la parte anterior del cartílago tiroides, ¿no? Y llevarlo hacia medial. Ya, por supuesto, después de haberlo operado de su cáncer de tiroides o de pulmón. Muy bien, Sí, ¿qué más? Dentro de las complicaciones de la parálisis, más que todo el efecto adverso sobre la voz y la deglución, ¿no? Que puede tener impactos perjudiciales significativos en la calidad de vida del paciente y en aquellos pacientes en los cuales pues, depende de su voz para ganarse la vida, ya sean maestros, cantantes, secretarios, ellos van a tener, ¿no? Van a sufrir dificultades psicológicas y por supuesto financieras.
Bueno, sí, muy bien. Bien, a ver, tus preguntas. Ok, doctora, ya no hago parálisis de cuerdas vocales bilaterales. Porque hice Sí, está bien, hazlas. Ok, doctor. Bueno, dentro de la parálisis de cuerdas vocales bilaterales, las causas, más que todo, como ya lo dijo la doctora, la primera causa es la iatrogenia y en especial los procedimientos que se hacen en cáncer de tiroides. Dentro del cuadro clínico vamos a ver, ¿no?, que en este caso, si en el anterior era la disfonía, en este caso va a ser el estridor, ¿no? Y dentro de esto vamos a ver que las cuerdas vocales típicamente se van a desviar a la línea media después de la lesión del nervio. En este caso vamos a tener esto, ¿no?, que es una incapacidad de las cuerdas vocales para llegar a la abducción, ¿no? Entonces estas no se abren. Míreme a mí. Al no abrirse estas cuerdas vocales, entonces también va a haber un compromiso de la vía aérea, porque lo que dijimos en fisiología es que también está implicado en la respiración, ¿no? Si estas cuerdas no se abren, entonces no va a entrar el aire. Y vamos a ver, ¿no?, que desde el estribo con el esfuerzo puede llegar hasta la obstrucción de la vía aérea y esto puede ser potencialmente mortal. En la historia clínica vamos a ver que lo más importante es el historial quirúrgico, como dijimos, la principal causa y va a ser, ¿no?, el procedimiento en este caso de cuello y en especial la tiroidectomía, donde se pueden, ¿no?, denervar los músculos porque se están disecando lo que serían los nervios laringeos recurrentes. En la historia clínica, más que todo, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, donde no está claro si hubo una sección de nervio, tenemos que buscar a lo que sería el historial de alguna enfermedad sistémica, en especial la artritis reumatoide, si hay una historia de trauma de cuello, o si hay, ¿no?, una intubación prolongada que también podría estar lesionando las cuerdas vocales, ¿no? Y bueno, si no hay ninguna de estas, ya tendríamos que pensar en otras enfermedades como la neurológica, progresiva, la congénita, endocrina, metabólica, neoplásico, inflamatoria, incluso los tóxicos, ¿no? En el diagnóstico se da por resonancia magnética, la cual pues evalúa más que todo base de cráneo, tallo cerebral y también alguna patología mediastinal. Y algo que también se tiene que hacer en estos pacientes es que se debe enviar a los pacientes a una evaluación neurológica. Bien, dentro de los tratamientos tenemos tratamientos temporales, en el cual, ¿no?, el determinante principal de la intervención va a ser el estado de la vía aérea del paciente. Como dijimos, está muy relacionado con la respiración y una intubación endotraqueal, ¿no?, que va a ser el manejo inicial preferido por la alta mortalidad si es que no se corrige a tiempo. Vamos a tener la traqueotomía. Y también, ¿no?, vamos a ver que en este caso la electromiografía va a ser un método eficaz para poder determinar, ¿no?, un tratamiento precoz si el paciente debe estar en observación. En este caso también se hace, ¿no?, la sutura de lateralización extralaringea y también se puede hacer la inyección laringea de Botox. Esta en la obstrucción de laringeas no grave es un síntoma respiratorio relacionados con los esfuerzos y en aquellos pacientes, ¿no?, en los cuales hay una duración de 2 a 4 meses de parálisis. El tratamiento de largo plazo va a consistir básicamente en las cordotomías transversas endoscópicas con láser, que van a ser el tratamiento más utilizado. Va a haber un agrandamiento de la vía aérea, ¿no? Como vemos acá en la imagen, va a haber, ¿no?, va a haber una disección, ¿no?, como dice, cordotomía. Va a ser más que todo en la porción posterior, ya que el tercio anterior de las cuerdas vocales son los que van a estar implicados más en la fonación, y los 2 tercios distales podríamos seccionarlo porque ahí más que todo van a estar implicados en la respiración. Y también podríamos tener una aritenoidectomía total endoscópica con láser, donde también se puede disecar lo que sería el cartílago aritenoide. Dentro de las complicaciones, también, ¿no?, acá vamos a tener que va a haber una alteración, ¿no?, de la calidad de voz, una tos débil, vamos a tener, ¿no?, que puede tener dificultad para tragar a los pacientes, una dificultad de la alimentación, ronquera, el estridor que tienen estos pacientes, puede haber disnea, riesgo de aspiración, obstrucción de la vía aérea, ¿no? Y acá, como vemos, hay bastantes complicaciones que puede tener la parálisis de cuerdas vocales bilaterales. Eso sería todo, doctor. A ver, vuelve a tu diapositiva anterior. Anterior.
Ahí dice, complicaciones, calidad de voz. Primero, en el tratamiento has hablado de Botox. Botox en parálisis de cuerda, eso más se usa en espasmo laríngeo. Pero a ver, ¿qué has leído? Yo leí, doctora, que es en las obstrucciones laringeas no graves donde no hay un compromiso de la vía aérea en sí, doctora. Se podía utilizar. Bueno, ya, ahora, tu siguiente diapositiva, en las complicaciones. ¿Qué has puesto? Hay complicaciones. Calidad de voz alterada. ¿A qué se refiere? ¿Diferente a la ronquera? ¿Diferente a la disfonía? ¿O te refieres lo mismo? Calidad de voz, ronquera, disfonía. Es lo mismo, doctora. Ahí está repetido, ¿no? Tos débil, dificultad para tragar. ¿Por qué dificultad para tragar? Esto, doctora, es por los músculos. Porque los músculos lo que van a hacer es, al hacer la deglución, va a haber bueno, la laringe se va a mover hacia arriba y hacia adelante, y esto va a permitir que el esófago se abra. Entonces, si no va a haber eso, va a haber una dificultad en la denervación de estos músculos. Bueno, nada más diría yo riesgo de aspiración, porque eso, no hay un buen, adecuado movimiento, entonces la comida puede pasarse a la vía respiratoria y justamente por eso la tos. Si no, no habría razón de tos. Bien, estridor, disnea, sobre todo disnea, ¿no? Lo más importante. Entonces, aquí está justo riesgo de aspiración, obstrucción, formación de granulomas, una reducción de la calidad de vida. Bueno, eso está bien. Ya. Muy bien, a ver, tus preguntas. A ver, primera pregunta la responde Daniela Carpio. Presente, doctora. Muy bien, adelante. Dice, según la posición de la parálisis cordal, cuando la parálisis se da en el nervio laringio recurrente, encontraríamos la cuerda vocal en posición en posición paramediana, doctora, ¿la ve? A ver, ¿qué dice Yuri? Sí, doctora. Dentro de lo que vimos en las posiciones, cuando hay una lesión del nervio laringio recurrente, va a ser la posición en la cual va a estar la cuerda vocal afectada. Paramediana o en aducción. Ya, siguiente pregunta la responde Sanabria Aguilar, Pamela. Sí, en la parálisis de los nervios laringio recurrente y laringio superior encontraríamos una posición. Sería la A. ¿Qué dice Yuri? Sí, doctora. Cuando hay una lesión de ambos nervios, ya ni siquiera estaría ya no habría inervación en ninguno de los músculos. Entonces, en este tipo de parálisis, ya encontraríamos una cadavérica, una posición cadavérica. Muy bien, siguiente pregunta, la responde... Doctora, disculpe, esa pregunta está con respuesta, y me olvidé de eso. ¿Cuál está? A ver. Igual, se pregunta... Ya, Brian Takuri responde la siguiente pregunta. Brian. Doctora, buenas tardes. Bien, ¿cuál es la causa más frecuente de la parálisis bilateral de las cuerdas vocales? Creo que cuando hacen un procedimiento quirúrgico de tiroides, o sea, una cirugía de tiroides. ¿Qué? ¿Una tiroidectomía unilateral, tiroidectomía bilateral? Bilateral, doctora. Ya, en ese caso solo sería la parálisis bilateral, porque si fuera unilateral no tendría por qué haber parálisis bilateral.
A ver, siguiente pregunta, la responde. ¿Dónde está aquí? Ruth Reed Chara. Doctora, buenas tardes. Hola. A la pregunta 5, ¿cuál es el síntoma principal de la parálisis bilateral? De cuerdas vocales. Sería en todo caso, doctora, sería lo que es un estridor laringio. ¿Qué dice Yuri? Sí, doctora, cuando buscamos, ¿no? Y es la diferencia entre la parálisis unilateral, que es más que todo por la disfonía. Ya, pero más que estridor yo diría disnea, porque pocas veces se produce, o bueno, menos veces. Lili Martínez, siguiente pregunta. Doctora, buenas tardes. ¿Cuál es el tratamiento más utilizado en la parálisis bilateral de las cuerdas vocales? Es las cordotomías transversa endoscópica por láser, doctora. ¿Qué dice Yuri? Sí, doctor. Bueno, esta es una de las terapias que más se hace. En general, lo que sería la cordotomía transversa posterior de las cuerdas vocales. Ya. Bueno, lo malo de las cordotomías, mejora su respiración, pero pierde la voz, ¿no? Ese es el problema. A ver, Cecia Manotupa, creo que se saltearon una pregunta. ¿Las 6 han respondido o no? A ver, Celia, las 6. En la electromiografía puede determinar el tratamiento precoz en la parálisis bilateral de cuerdas vocales. Ahí sería verdadero. ¿Qué dice Yuri? Sí, doctor, es verdadero porque, como sabemos, la electromiografía nos va a medir lo que sería la actividad muscular, ¿no? Si esta está inervada o no. En este caso, pues si está inervada, podemos optar, y si es que se permite hacer una observación, ¿no? Observación antes de un tratamiento rápido. En este caso. A ver, no entiendo. Por fin, bueno, mejor dejémoslo. Siguiente pregunta. Yes, Yekyun Salwa. Presente, doctora. Ya. La inhalación motora responsable de la movilidad de las cuerdas vocales está dada por la rama laringe recurrente del nervio vago. ¿Qué dice Yuri? Sí, doctora, como le explicamos en la anatomía, este es el nervio que le da la inervación motora a todo el sistema, ¿no? De los cuernos. Ya. Siguiente pregunta. Responde Yadira Kawana. Presente, doctora. Ya. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿la inervación motora responsable de la movilidad de las cuerdas vocales? El tiempo de observación de un paciente con parálisis unilateral de cuerda vocal es de 6 a 12 meses. Bueno, eso es relativo, ¿no? Habíamos visto que si se sospecha de tumor no tienes por qué esperar ni un día. Tendrías que hacer la ampliación más bien del examen de los estudios para determinar la causa etiológica. Muy bien, siguiente pregunta, responde Beatriz Alemán. Sí, doctora, presente. ¿Cuál es el tratamiento de elección a largo plazo de la parálisis unilateral de cuerda vocal? Sería la tiroplastía de medialización. Ya.
Muy bien, entonces, gracias. Siguiente expositor, deja de compartir, Yuri. Pamela Sanabria es la que ha... no. ¿Quién es la que ha, cómo se dice, dispensado el curso? Chicos, ¿están ahí? Sí, doctora, es Carla Zárate. Zárate, ya. Y siguiente expositor no está Yepes Alexander. Entonces, entra Sanabria Pamela. Doctora, disculpe, buenas tardes, sí estoy presente. Pensé que le tocaba a otro compañero antes. Voy a presentar mi pantalla. Antes, no están ni siguiendo la secuencia o a quién le tocaba. No, Estenosis, Vázquez. Doctora, que estoy presente, entonces le pongo. 2 despistados, hoy menos 1 punto por despistado. Disculpe, doctora, pensé que sería en base a esto. Un segundito. Piensan más los chicos. Ya. Sí. Sí. Bueno, está muy lento. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre lo que es la, la estenosis laringotraqueal, ¿no? Bueno, primero vamos a tener en cuenta que la definición es, el estenosis laringotraqueal es un estrechamiento parcial o completo de la vía aérea superior, el cual condiciona una dificultad para respirar. Para ello también vamos a acuñar 2 términos, ¿no? Uno que viene a ser la estenosis subglótica y lo que viene a ser la estenosis, propiamente dicho, traqueal, ¿no? La subglótica que va entre lo que viene a ser el espacio subglótico, como se puede visualizar acá. Y el otro lo que viene a ser la estenosis traqueal, ¿no? Propiamente dicho, que va en este caso desde lo que viene a ser el espacio subglótico hasta lo que es la división de la carina, propiamente dicho, ¿no? Dentro de, bueno, podemos ver acá la división que tiene y hasta dónde abarca, ¿no? Lo que viene a ser la definición de estenosis traqueal, ¿no? Pero ello primero vamos a tener en cuenta que la definición, parte de ello, tenemos 2 tipos de, en este caso, de estenosis, ¿no? Estenosis laringotraqueal. Una que viene a ser una congénita o es hereditaria, que es en menor causa, ¿no? Y una adquirida, que más que todo se asocia a lo que viene a ser iatrogénicas, ¿no? A defectos, en este caso, de la intubación, que es en la mayor causa, ¿no? De todos, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Bueno, dentro de ello vas a tener en cuenta que la luz del laringotraqueal del recién nacido usualmente es entre 4.5 milímetros hasta 5 milímetros, ¿no? Y en prematuros se acepta hasta un rango menor de 3.5 milímetros a mayor, ¿no? Entonces, estos datos nos van a servir más adelante, ¿no? Otra cosa es que el cartílago cricoides usualmente tiene un desarrollo anormal, ¿no? Por ende, en un neonato, un broncoscopio número 3, como se denomina, con un diámetro distal entre 4.92, que no pase libremente en un paciente neonato, podría sospecharse de una estenosis subglótica congénita, ¿no? Dentro de que tener en cuenta que si es que en este caso la estenosis es severa, usualmente la sintomatología tiende a aparecer durante el nacimiento, ¿no? Apenas el primer respiro del recién nacido, ¿no? Del recién nacido, ¿no? Disculpe. Y moderada, bueno, que el paciente tiende a tolerar, ¿no? Entre lo que viene a ser la primera semana hasta el tercer mes, ¿no? Dentro de las causas congénitas, para poder aclarar, tenemos que la número 1 es una parálisis congénita del nervio laringio recurrente, y como una causa secundaria, o la segunda tenemos la laringomalacia, ¿no? Hay que tener en cuenta que las personas con estenosis subglótica pueden vivir asintomáticos, ¿no? Durante mucho tiempo. Esto más que todo se asocia a personas que tengan una estenosis subglótica congénita, pero tengan una vida sedentaria, ¿no? Ya que esto no condiciona a lo que viene a ser el uso de lo que es el aumento de lo que viene a ser el gasto metabólico, ¿no? Aumentando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y por ende estos pacientes viven asintomáticos durante buen tiempo, ¿no? Hasta que prácticamente tengan que realizar ejercicio de esfuerzo, ¿no?
Bueno, el diagnóstico en estos pacientes es un paciente con ausencia de intubación, ¿no? Recordemos que la primera causa, más que sea adquirida congénita, la primera causa de la estenosis laringotraqueal es la intubación, ¿no? Un paciente con ausencia de intubación, con disnea al esfuerzo y mayor requerimiento ventilatorio, pero sin una causa subyacente, ¿no? Después de poder descartar otro tipo de patologías, ¿no? Posiblemente se trate de una estenosis subglótica, ¿no? Que es la mayor causa congénita y que el paciente vivió sintomático durante mucho tiempo. Bueno, después vamos a hablar sobre lo que vienen a ser las causas, ¿no? Dentro de las causas, como les mencioné, tenemos de la parte congénita, bueno, las causas, ¿no? Que son hereditarias como tal, y de la parte adquirida, que son la parte iatrogénica, ¿no? Dentro de las causas, bueno, hay que recordar que tal vez hay se podría decir, situaciones incidentales, ¿no? En las cuales una persona no sospecha de que el paciente pueda tener una estenosis, ya que esta tiende a ser leve y no condiciona alguna patología o alguna parte clínica del paciente, pero tal vez no sea un paciente que tenga reflujo, un paciente en el cual tal vez tenga que tener una broncoscopía por alguna patología pulmonar, quién sabe. Se pueden dar con la sorpresa de que el paciente presentaba una estenosis laringotraqueal, ¿no? Entonces, usualmente dentro de la endoscopía se utilizan dos tipos de factores, ¿no? Una que es una fibroscopía, la cual el fibroscopio tiende a ser más flexible, ¿no? Entonces, este tiende a ver un poco más lo que viene a ser la arquitectura propiamente dicho de esta estenosis, ¿no? Y una endoscopía rígida, bueno, en el caso de un paciente que tenga tal vez o sea, se le esté haciendo una endoscopía por reflujo, por H. pylori, ¿no? Que en este caso el endoscopio tiende a ser más rígido, ¿no? Y esto usualmente, en el caso de que el diámetro sea grande, tiende a ver, ¿no? Cuál es el grado de resistencia o que tiene, en este caso, esta obturación, ¿no? O esta pequeña obliteración, o esta parte de la estenosis, ¿no? Bueno, dentro de ello hay que reconocer, recalcar de nuevo que parte del congénito, puedes tener un manejo conservador, ¿no? O prácticamente un manejo por parte de lo que viene a ser consultas periódicas, ¿no? Al otorrino, ¿no? O tal vez incluso al cirujano de cuello, ¿no? Esto relacionado a la sintomatología del paciente, ¿no? Si la sintomatología propiamente dicha le deja realizar sus actividades, no lo limita a nada, bueno, el tratamiento es conservador, ¿no? Ergo, o caso contrario, si es que la sintomatología es mucho más agravante, no le deja realizar sus actividades, inclusive hay periodos de lo que viene a ser omnibulaciones, adormecimiento, somnolencia, ¿no? Uso de lo que viene a ser la musculatura ventilatoria, ¿no? En este caso, el tratamiento usual es cirugía, ¿no? Que más adelante vamos a hablar que en este caso se divide en dos, ¿no? Uno que viene a ser mediante dilataciones y otro que son mediante resecciones y reconstrucciones, ¿no? Ahora, dentro de las causas adquiridas, hay que saber primordialmente cuál es la causa subyacente que ha condicionado parte de esta causa adquirida, ¿no? Dentro de ello, bueno, como lo mencionó mi compañero anteriormente, tenemos un trauma externo laringio, también tenemos un trauma interno laringio, infecciones crónicas, enfermedades inflamatorias crónicas y neoplasias laringias, ¿no? Primero vamos a hablar rápidamente o, bueno, fugazmente de lo que viene a ser el trauma externo laringio, como ya lo mencionó, ¿no? Usualmente ocurren en accidentes de tránsito y bueno, acá también sigue, ¿no? El trauma conocido como el cordel de Ropp, ¿no? Como la doctora lo mencionó, que esto se atribuye a pacientes desde pequeños hasta grandes, ¿no? Que usualmente tendrían a correr un poco distraídamente sobre lo que viene a ser los tendederos de ropa, y esto ocasionaba una pequeña estrangulación, ¿no? Porque prácticamente el cordel de ropa al horizontalizarse ocasionaba que esta contusión, más que todo, cree una pequeña disfonía transitoria, ¿no? Pero el objetivo es la mecánica de cómo es que sucede este trauma, ¿no? Mientras más potente sea el efecto mecánico, pues mucha más afección va a tener dentro de lo que viene a ser la parte traumatizada, ¿no? Que esta puede ir desde pequeños, como les dije, espasmos, hasta incluso un espasmo laríngeo, un espasmo esofágico, pequeños episodios de dolor o tal vez una disfagia, una disfonía, que es transitoria, ¿no? Hasta periodos más exacerbantes como pueden ser la rotura o la propiamente dicha, se podría decir, la fragmentación, ¿no? De los cartílagos propios de la cavidad laringea, ¿no? Entonces, lo importante que tener en cuenta dentro de la fisiopatología, como les dije, una fuerza mecánica externa, preferencia horizontal, que condiciona una fractura, ¿no? A nivel de lo que viene a ser la laringe, ¿no? Que puede ocasionar una separación tirotraqueal, cricotraqueal, dependiendo de los cartílagos implicados, ¿no? Ahora, esto a la vez condiciona lo que viene a ser una distensión de sangre, ¿no? En este caso, la creación de un hematoma, ¿no? Entre los espacios afectados, ¿no? Y este hematoma, usualmente, lo usual es que si es que este hematoma es drenado, ¿no? O es identificado y luego drenado, no cree mayor complicación, ¿no?
Pero en el caso de que el hematoma no sea drenado, prácticamente subsista ahí por mucho tiempo, ocasiona una serie de mecanismos químicos y los cuales condicionan, ¿no? Más que todo a las finales, a la proliferación de fibroblastos, ¿no? Y esta de proliferación de fibroblastos ocasiona en este caso que el tejido prácticamente sea mucho más rígido, ¿no? Entonces, en casos excepcionales, el cuerpo mismo puede drenar este hematoma, puede reabsorberlo, ¿no? Pero en caso contrario, puede haber la proliferación del tejido fibroso, ¿no? Por parte de este hematoma. Y este colágeno que propiamente dicho se posiciona, ¿no? Parte de lo que viene a ser la proliferación de la matriz extracelular de los fibroblastos, tardíamente se contraen y a la larga condiciona una estenosis, ¿no? Y esta estenosis también condiciona la disminución de la movilidad. Es parte, dicho, del periodo de cicatrización de esta patología, ¿no? Ojo, las personas con trauma externo laríngeo que condiciona una separación del cartílago cricoides y la tráquea pueden sobrevivir a la injuria, ¿no? Como les dije, excepcionalmente el cuerpo tiene propiamente dicho la capacidad de poder absorber este tipo de hematomas y prácticamente no condicionar mayor cosa, ¿no? Pero sí, personas con este tipo de afección pueden sobrevivir a lo que viene a ser, o sea, seguir su vida normalmente, ¿no? Incluso hasta sin darse cuenta, ¿no? Dependiendo de cuánto incide esta. Acá podemos ver el trauma externo laríngeo, bueno, como se lo voy a hacer yo en mi video, con sus vasditas, y prácticamente vemos que el asta posterior está fragmentada, ¿no? Esto es dependiendo de qué tipo de objetos con el que se haya chocado el paciente o con el que haya tenido la contusión, ¿no? O el traumatismo, ¿no? Acá podemos ver la fragmentación doble incluso del cartílago tiroideo, en parte inclusive de los anillos traqueales, ¿no? Ahí podemos ver una pequeña fragmentación del primer y segundo anillo traqueal, ¿no? Entonces, este tipo de traumas externos de anillos también condiciona la rotura de esto y, bueno, la formación del hematoma es lo que condiciona la estenosis como tal, ¿no? En este caso de la estenosis traqueal. Un laringotraqueal, disculpe. Ahora, trauma interno laringio, bueno, para hacerlo más resumido, esto es más que todo relacionado a lo que vienen a ser los pacientes con intubación endotraqueal prolongada, ¿no? La fisiopatología es la misma, inclusive un poquito más florida, que se va a ver más acá adelante, pero bueno, la clínica es la misma, ¿no? Ahora, lo interesante dentro de ello es que al menos en lo que viene a ser los niños, la afección es más que todo a nivel subglótico, ¿no? Y en lo que vienen a ser los adultos, la afección es más que todo a nivel traqueal, ¿no? Entonces, los pasos gruesos con los cuales se realiza, se puede decir la fisiopatología de ello, es que primero un paciente con intubación de larga data o de buen tiempo tiene un edema, ¿no? Un edema perilesional, se podría decir, ¿no? Un edema alrededor de lo que viene a ser el tubo, ¿no? Ahora, este edema a la larga condiciona lo que viene a ser aumento de la permeabilidad, ¿no? Aumento de la permeabilidad vascular, ¿no? Ahora, el aumento de la permeabilidad vascular no solamente hace que haya, en este caso, una salida de lo que viene a ser el líquido o prácticamente las proteínas, ¿no? Por el aumento de la permeabilidad, sino también en lo que viene a ser los glóbulos rojos, ¿no? Y esto más que todo condiciona, se podría decir, incluso una hemorragia o un pequeño hematoma, ¿no? A ese nivel, ¿no? Pero relacionado también incluso al movimiento, ¿no? Entonces, como la sangre irrita y todo, bueno, a la larga ocasiona la misma fisiopatología, pero en este caso, esta irritación también se puede ulcerar, ¿no? Y esta ulceración, prácticamente más la hemorragia, más la inflamación, más el edema, a la larga también condiciona la proliferación de la matriz extracelular, de los fibroblastos, y todo, ¿no? Lo cual condiciona a la fibrosis de esta porción, ¿no? Y esta fibrosis con los depósitos de colágeno, después que se contraen, empiezan a formar pequeñas fibras, condiciona su cicatrización propiamente dicha, ¿no? Ahora, esta cicatrización por parte de la ulceración puede ser el mejor pronóstico que se realice, una ulceración, que la úlcera bien tiende a cerrar, hay una pequeña colección y la colección cicatrice, ¿no? Pero también puede condicionar a efectos mucho más graves, ¿no? Como pueden ser una necrosis, ¿no? Una necrosis del cartílago, ¿no? Y también incluso infecciones secundarias, ¿no? Ya que estas pequeñas úlceras también son pequeños, se podría decir, sopas o caldos de cultivo, ¿no? En este caso, para que bacterias puedan colonizar ello, ¿no? Entonces, lo mejor que en este caso podría pasar por parte de la patología del trauma interno sería la cicatrización, ¿no? Pero también se han descrito esos, los que les mencioné, ¿no? Ahora, si bien es cierto el trauma laríngeo interno representa el 90% de los casos adquiridos, también representa casi el 80% o incluso hasta más de lo que viene a ser, en general, de lo que viene a ser la estenosis laringea, del laringotraqueal, ¿no? Dentro de los factores de riesgo y contributorios a un trauma interno laringio, tenemos que haya sido una intubación traumática, que prácticamente el diámetro del tubo endotraqueal sea inapropiado, que la presión del cofo del pequeño globo, ¿no? Que se insufle debe ser menor a 20 centímetros de agua, la forma del tubo endotraqueal, humidificación, acción del pistón, en este caso por parte de la máquina, activación fisiológica de la laringe y la tráquea,
la infección, la enfermedad sistémica de fondo, duración de la intubación, todo lo que tenga que ver con lo que viene a ser la intubación traqueal, ¿no? La colocación también de una mala sonda nasogástrica también condiciona una condritis cricoidea, ¿no? En este caso, lo que sucede cuando una persona coloca una sonda nasogástrica es la pequeña aspiración, ¿no? De lo que viene a ser el contenido gástrico, ¿no? Una vez colocada la sonda nasogástrica, ¿no? Pero caso contrario de que prácticamente la sonda nasogástrica, en vez de haberse ido hacia el estómago propiamente dicho, se haya ido hacia lo que viene a ser la cavidad respiratoria, a la hora de aspirar, lo que tú vas a aspirar va a ser un pequeño contenido de sangre, incluso pequeños cúmulos, y dependiendo de cuánto es la fuerza mecánica, hasta pequeños cúmulos, ¿no? Pero bueno, una mala colocación también condiciona la estenosis laringotraqueal, ¿no? Bueno, también tenemos injuria laringea por intubación, factores de riesgo, cuánto dura la intubación, como les dije, edad del paciente, presión del balón, número de intubaciones, una injuria laringea por intubación, factores contributorios, ¿no? Una laringia normal. Dentro de ello hay que recordar que, al menos en pacientes pequeños, ¿no? Hay atresias esofágicas, ¿no? Lo cual les condicionan incluso hasta desde la disminución de la parte luminal desde la división de la carina, ¿no? En otras palabras, a la hora de intubar, podemos darnos con esa sorpresa, ¿no? Al menos en el paciente neonato, ¿no? Un trauma sostenido durante la intubación en emergencia, alteración del mecanismo del transporte mucociliar, como puede ser la discinesia, reflujo gastroesofágico, ¿no? Que prácticamente esto también puede entrar a la cavidad respiratoria y puede causar desde, no como la quemadura de los cáusticos propiamente dicho, pero sí la irritación del parte de ello, ¿no? Y también la irritación de ello, una vez que va hacia lo que viene a ser parte de los lóbulos basales, puede causar una neumonía basal, la neumonía basal por aspiración, y esta condiciona una discinesia también, ¿no? Entonces, puede ser muchos factores los cuales condicionen, ¿no? A lo que viene a ser esta estenosis, pero más que todo relacionada a la injuria primaria, ¿no? Bueno, otras causas de trauma laringio interno pueden ser las producidas por cirugía de laringe, ¿no? Como se mencionó anteriormente, ¿no? En este caso, más que todo se asocia a las tiroidectomías, ¿no? Porque prácticamente a una persona al realizar la tiroidectomía, puede ser radical o puede ser parcial, tiene que, bueno, si es buen cirujano, según tenía entendido, puede dejar lo que vienen a ser las pequeñas habichuelas o las pequeñas hojuelas que son las glándulas paratiroides, ¿no? Pero en caso de evitarse problemas como todo, bueno, para evitarse eso se secciona también lo que viene a ser la paratiroides y junto con ello dependencia anatómica que tiene con el nervio laringio recurrente, rama del vago, ¿no? Entonces todo tipo, este tipo de operaciones también puede condicionar, ¿no? Una estenosis laringotraqueal, ¿no? Las infecciones crónicas, ¿no? Porque las infecciones crónicas irritan también, que vienen a ser parte de las vías respiratorias altas o las vías respiratorias bajas, dependiendo de qué tipo, pero según la literatura que leí, estas tienden a ser más que todo en zonas endémicas, o no son causantes de estenosis laringotraqueal, ¿no? A menos de que sean zonas endémicas donde la proliferación o la incidencia de ellas sea mucho, ¿no? En este caso, como ejemplo de ello, tenemos la TBC, la lepra, la sífilis, la tifoidea, la escarlatina, la difteria, la micosis y el escleroma laringio, ¿no? Que es prácticamente una esclerosis, ¿no? Por parte de la laringe, causante de la Klebsiella rhinoscleromatis, ¿no? Dentro de las enfermedades inflamatorias crónicas, también pueden dar estenosis como son la sarcoidosis, el lupus, el síndrome de Behçet, la granulomatosis de Wegener, el pemfigoide, la epidermolisis bulosa, amiloidosis, o sea, muchas de esas cosas, ¿no? Pero estas son en pequeña cantidad. Usualmente paciente intubado es paciente que posiblemente tenga a atender una estenosis laringotraqueal, ¿no? Y neoplasias laringias, que prácticamente hay una literatura que no menciona las neoplasias como parte de las causas, porque estas ya vienen a ser otras causas subyacentes, no partes descritas, pero sí, también las neoplasias laringias, por parte de un efecto luminal y de un robo de luz, pueden condicionar, ¿no? Que viene a ser la estenosis, ¿no? Ahora, lo interesante que me olvidé de colocar es que pacientes que tengan intubaciones laringotraqueales, usualmente la estenosis no sucede de inmediato o tal vez posquirúrgicas, ¿no? Suceden entre lo que vienen a ser incluso 15 o 20 años, ¿no? Es donde realmente se tienden a ver estas pequeñas estenosis, ¿no? Pues estas estenosis que pueden ser desde leves hasta moderadas. Bueno, la secuencia fisiopatológica, como les mencioné, usualmente son las 4 o las 5 que les mencioné anteriormente, ¿no? Estas ya tienden a ver más que todo con lo que viene a ser patología propiamente dicho, ¿no? El tejido de lesión mira, la formación de colágeno, la formación de fibrillas, el tejido cicatricial, la contractura, ¿no? Por parte de lo que viene a ser las fibras de colágeno, la contractura, cicatrización, y que condiciona a la larga, las finales, un estrechamiento progresivo de la vía aérea. Bueno, para poder clasificarlas, tenemos la clasificación por porcentaje, ¿no? De obstrucción del lumen laringio, ¿no? Usualmente cuando ingresa por parte de lo que viene a ser la endoscopía, podemos ver, ¿no? La parte luminal, ¿no? Y podemos ver la zona de estrechamiento, ¿no? Si la zona de estrechamiento es menor al 70%, sería un grado 1. Si la zona de estrechamiento es entre el 70 y el 90%, sería un grado 2.
Si la zona de estrechamiento es mayor al 90%, un grado 3, y si la zona de estrechamiento es mayor, o se puede decir total, inclusive se puede ver pequeños puntos fenestrados nada más, una fenestración pequeña, sería un grado 4, ¿no? Dentro de ello, parte del manejo, hay que recordar que parte del tipo 3 al menos, se utiliza lo que viene a ser la dilatación, ¿no? Pero más recomendado, del grado 3 a mayor, se utiliza lo que viene a ser la resección propiamente dicho, ¿no? Con lo que viene a ser un endoscopio y prácticamente un electrocauterio, ¿no? O prácticamente un bisturí eléctrico, ¿no? Entonces empieza a hacer pequeñas resecciones para poder liberar, en este caso. Dentro de la clasificación de la estenosis glótica posterior también tenemos 4, ¿no? En este caso es una adhesión, ¿no? Intraaritenoidea, es dependiendo de la cicatrización, ¿no? Interaritenoidea y de comisura posterior, una cicatrización de comisura posterior que se extiende hacia una articulación cricoaritenoidea, una cicatrización extensa que compromete ambas articulaciones cricoaritenoideas, ¿no? Dentro de ello es más que todo esto utilizado para la parte clínica, ¿no? No para la parte de lo que viene a ser el manejo propiamente dicho, ¿no? Porque el manejo más que todo se utiliza lo que viene a ser la obstrucción luminal, ¿no? Y dentro del estadiaje, según la localización y extensión, tenemos un estadio 1, que son lesiones confinadas a la subglotis, menores a 1 centímetro, estadio de tipo 2, lesiones confinadas a subglóticas mayores a 1 centímetro, estadio del tipo 3, ¿no? Lesiones subglóticas que se extienden a tráquea para no a glotis, y un estadio 4 últimamente, lesiones que comprometen glotis, con fijación o parálisis de ambas cuerdas vocales, ¿no? Entonces, al recordar ello, podemos tener en cuenta que parte de la clínica, ¿no? Puede ser un paciente con tos, con disfonía, disculpe, se lente un poco, con disfonía, un paciente con disfagia, un paciente, ¿no? Con voz, con estridor, ¿no? Como mencionó anteriormente el compañero, ¿no? Bueno, y prácticamente en la otra literatura que se mencionó, se trató de asociar todo lo que viene a ser las clasificaciones anteriores, porque estas son, se podría decir en escala, ¿no? Que estas fueron desarrollándose a lo largo de los años, ¿no? Pero en la clasificación FEMOS, se trató de asociar todo lo que vienen a ser las clasificaciones, tanto sea por obstrucción luminal, por la ubicación, por el tejido cicatrizal posterior, y se hizo lo que viene a ser esta clasificación FEMOS, ¿no? Dentro de ello hay que recordar que parte de la severidad, ¿no? Es leve, moderado, severa, más que todo está asociada a lo que viene a ser la obstrucción luminal que tiene, ¿no? La patología, ¿no? Bueno, parte del diagnóstico, más que todo, se basa en los síntomas capitales, ¿no? Que son la disnea y el estridor laringio, ¿no? En un paciente con un antecedente de intubación endotraqueal o patologías laringotraqueales, ¿no? Sí, pues sí me alcanza para ver el videíto. Un segundito. Bien, mientras aparece el video, recordarles, como ya dijo vuestro compañero, las estenosis básicamente por trauma interno, ¿no? Si es que no fueran congénitos. Y recordar esto, el estridor, que es importante recordar. Disculpe, ¿se escucha? No. No se escucha ni corre la imagen, está estático. ¿Sabe qué? Disculpe, es que mi laptop es medio viejita, entonces creo que no se va a poder reproducir los audios. Pero el estridor es el mismo que escuchamos en lo que viene a ser la parálisis de cuerdas vocales, ¿no? Que es un pequeño, se podría decir, sonido incluso de afligido o pequeño silbatazo, ¿no? Que se realiza en un paciente. Y este es característico porque se realiza en inhalación, ¿no? Y no en exhalación, ¿no? Entonces, continuando, ¿no? Dentro de los estudios por imágenes, tenemos lo que viene a ser una radiografía lateral cervical de partes blandas, una tomografía lineal faríngea,
laringografía, tomografía computarizada laringea, resonancia magnética como tal, ¿no? Pero hay que recordar que al menos dentro de ello, una prueba bien sensible es parte de lo que viene a ser la resonancia, ¿no? Incluso hasta lo que vienen a ser pacientes que vienen con lo que viene a ser una radiografía varitada, ¿no? Podemos encontrar pequeñas áreas de estrechamiento, ¿no? Pequeñas zonas de robo de luz, ¿no? Por ende, incluso pueden confundirlo con un pólipo, ¿no? Dependiendo de las zonas, ¿no? Entonces, dentro de las pruebas que tengo acá, más adelante les voy a mostrar las imágenes. Y por último, dentro de ello, el manejo es excepcionalmente el quirúrgico, ¿no? Usualmente dentro de la moderada y dentro de la grave, ¿no? Que es relacionada a lo que viene a ser la sintomatología, recordemos, y la parte luminal obstruida, ¿no? Pero, como les dije, en el caso de ser leve y que el paciente no tenga limitaciones ni nada, el tratamiento es nada más ni nada menos que controles con el propio paciente, que venga acudiendo una vez al mes o una vez a cada 2 meses, o dependiendo si es que tal vez los síntomas se hacen mucho más exacerbantes, se le pide al paciente que regrese y con eso se empieza a visualizar lo que viene a ser si es que es una alternativa al manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, según el estadiaje, como les mencioné, acorde a la clasificación de temas, el preoperatorio se procede a la corrección quirúrgica, ¿no? Empleando técnicas como son de expansión o dilatación, o la de resección y la reconstrucción como tal, ¿no? Acá tenemos 4 videitos. Antes de pasar a los últimos videitos, bueno, les voy a mencionar, ¿no? En este caso viene a ser una pequeña resonancia, ¿no? Un tomoaxial, ¿no? Que prácticamente podemos ver, ¿no? Una zona de estenosis o de robo de luz, de lo que viene a ser ahí, ¿no? Ahora, acá, si no recuerdo, esta es una tomografía, o más parece ser una radiografía, no es una radiografía, disculpa. Dentro de la radiografía podemos ver que dentro de, al menos de los criterios para poder ver si es que una radiografía está bien tomada, es la alineación de lo que vienen a ser las apófisis espinosas y la tráquea, ¿no? Que la tráquea esté centrada, ¿no? La tráquea, su carina, con sus bronquios, bronquio derecho, bronquio izquierdo. Y acá se puede visualizar, ¿no? Una pequeña zona de estenosis, ¿no? Como se puede visualizar, y una pequeña dilatación, ¿no? Proximal a la estenosis, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? Entonces, esto también la radiografía puede ser un método para poder diagnosticar ello, ¿no? Esta es una resonancia del laringe, ¿no? Donde se puede ver esta pequeña zona de estenosis, ¿no? En este caso, podría diagnosticar la estenosis laringotraqueal, ¿no? Y por último, una tomografía, ¿no? En corte transversal, ¿no? Prácticamente, si bien es cierto, acá no se puede ver o diferenciar como tal, pero parte de la tomografía tiene lo que viene a ser los pequeños centímetros, ¿no? Que tiene para ver la medida de cuánto es, en este caso, la estructura de parte del que viene a ser la parte traqueal, ¿no? Entonces, acá eventualmente la tráquea mide entre lo que viene a ser 4 centímetros, ¿no? En una persona adulta, ¿no? Entonces, menores de tamaño, podríamos condicionar que es una estenosis traqueal. Y acá podemos ver parte de una endoscopía, ¿no? Entonces, de parte de la endoscopía podemos ver acá las cuerdas bucales verdaderas, y acá podemos ver un pequeño orificio, ¿no? Y este orificio prácticamente se encuentra estenosado, ¿no? Usualmente esto debería estar perturado, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, miren, en la primera imagen, podemos ver incluso hasta lo que viene a ser un grado 3, ¿no? Que es mayor al 70, al 90%, ¿no? En acá ya prácticamente un punto fenestrado, parece en un punto pequeño, ¿no? Diminuto, ¿no? El cual podría ser incluso una estenosis completa, ¿no? Un grado 4, ¿no? Una grave, ¿no? En acá podemos ver prácticamente entre un 50 y 70%, ¿no? Podríamos darle lo que viene a ser un grado 2, ¿no? Y en el último podríamos darle lo que viene a ser un grado 3, ¿no? Que es mayor al 90%, ¿no? Bueno, si yo me alcanzo el tiempo, sería este video acá. A continuación vamos a ver pequeños manejos quirúrgicos, ¿no? Desde lo que viene a ser con ello, ¿no? Bueno, si luego no funciona, es prácticamente que se le coloca un endoscopio. Acá lo que se coloca es ¿cómo se llama? Una sonda con un balón, ¿no? Un balón de retracción, no propiamente dicho. Entonces lo que se coloca es prácticamente la sonda y se procede a hacer aunque este es con Ah, no, este es con cauterio, disculpen. Este no es por dilatación, sino este es por resección y por reconstrucción, ¿no? Entonces lo que se procede en este caso es aperturar, ¿no? Lo que viene a ser esta estenosis laringotraqueal, haciendo pequeñas incisuras en forma de estrella, ¿no? Entonces, a la larga también puede condicionar una fibrosis, ¿no? No condicionada como tal, ¿no? Acá, por ejemplo, se coloca un balón también y se va a proceder a la expansión de ello, ¿no? Entonces, a la larga puede condicionar una fibrosis como tal y también puede volver a restenosarse, ¿no? Siendo que el tratamiento quirúrgico no es el definitivo en su totalidad, ¿no? En otras palabras. Entonces, puede recidivar o tiende a recidivar, ¿no? Vamos a ver una expansión con el balón mismo y, y ya, ¿no? Esta es parte de eso, y hay uno que había.
Bueno. Esto es lo mismo, ¿no? Con un endoscopio con resección, ¿no? En el cual se le está haciendo igualito, el mismo en forma de estrella, se le está aperturando lo que viene a ser la estenosis, ¿no? Y si más no recuerdo, en este solamente se hace yo y después se le procede a hacer lo que viene a ser la dilatación con balón. Y eso es más que todo el otro, ¿no? Y el otro que es el tratamiento conservatorio y todo. El otro video dura mucho más tiempo. Por la premura del tiempo, bueno, vamos a pasar a lo que viene a ser solamente las preguntas, ¿no? No, más bien obviaremos la pregunta. A ver si ese tu video de estridor pasa, sería genial escucharlo. Esperen. O ambos. Este es el estridor. Este es Esto debiéramos escucharlo más, pero no se escucha. ¿Sabe cómo presentar con audio? Disculpe. Bueno, ya no importa. En todo caso, en la próxima clase nos va a ayudar para diferenciar las voces o los sonidos que emitimos, la fisiología de la voz que nos va a exponer uno de vuestros compañeros. Pero bueno, ya será en la próxima clase. Muy bien, muchachos, entonces ya pues queda postergado el examen y nos estaremos viendo en la próxima clase con más exposiciones. ¿Ya? Muchas gracias, doctora. Muy bien. Ah, bueno. Hasta luego.